Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. El tema del transporte y la debacle que ha habido en este sector sigue siendo noticia. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Simón Yegres, que es dirigente de una ONG que se llama Contraloría de lo Público y lo Urbano. Precisamente se encargan ellos de alguna manera velar por esos proyectos que no han sido concluidos o que en su defecto se han puesto en marcha, pero los resultados no han sido tan buenos. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones y qué tiene que decirnos sobre este tema del transporte público, que según este sector en Guayana se registra una paralización de más del 90% de las unidades. Bien, nosotros en materia de transporte, no solamente el público, sino el asunto de la vialidad y inclusive del tránsito, nuestra ciudad, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, con 600 kilómetros cuadrados de casco urbano, presenta ahorita unas condiciones verdaderamente dramáticas. La autoridad fundamental, que es la municipalidad, la alcaldía, a través del Instituto Municipal de Transporte y su dirección de transporte, realmente, como se dice en el argot boxístico, entregó la toalla, tiró la toalla, pues, abandonó el sitio, dejó como autoridades al chofer y al colector, que son los que fijan las rutas, los horarios y las tarifas. Además de eso, no cumple su rol de inspeccionar los terminales, de inspeccionar el confort, las condiciones físico-mecánicas que deben cumplir esas unidades para prestar ese servicio, e inclusive el ritmo que llevamos de pérdidas de la flota, que desde el año 2010 al 2016, que son los últimos registros confiables que tenemos, presenta una disminución casi del 50% de la flota total que tenía para ese momento. Y en la actualidad, con la situación que se atraviesa el país, cada vez es peor. Pero además de eso, esa institución no tiene capacidad, no ha asfaltado en los 2 últimos años, ni siquiera una gota de asfalto se ha vertido en las calles de Ciudad Guayana. De 118 intersecciones semaforizadas, el 83% no está funcionando totalmente o parcialmente, presentando eso un caos y un problema para los transeúntes y para los conductores de cualquiera sea su género o especialidad. Y en definitiva, pues, una situación caótica del transporte, ya insoportable. Las rutas, se han perdido casi todas las rutas, además del poder adquisitivo desmejorado, tanto de quienes prestan el servicio como de los usuarios, que en definitiva complican toda esta situación. Ya no solo es perrera, o sea, las picot, ahora se han adicionado volteos, camiones 350, es decir, caímos en una situación que podemos decir actualmente que 2 cosas. Primero, que vamos rumbo al caos definitivo en materia de transporte. Y en segundo lugar, que la institucionalidad no existe. No hay autoridades, no hay quien haga cumplir las ordenanzas, y aquí está cundiendo la anarquía, el caos, y en definitiva podremos llegar al colapso total de esta ciudad, que necesita mucho, por cierto, por su extensión, contar con un sistema de transporte que esté a la altura de una urbanidad con la que cuenta Ciudad Guayana. ¿Cómo evalúan el funcionamiento del sistema de transporte estatal, el BTR implementado por el gobierno? En relación al BTR, también, como lo explicamos en la mañana de hoy, presenta también un rumbo hacia su quiebre total. Inició con lo que ellos decían en la ruta símbolo o fundamental de aquí, que eran unas 50 unidades que según ocurre la ruta principal de acá, y sin embargo ya andan por el orden de 11, entre 11 y 9 autobuses de ese que llaman el tipo acordeón, y eso muestra que efectivamente no hay mantenimiento, que presenta ya una disminución considerable, inclusive paradas que nunca se utilizaron, accidentes y muertos que hubo inclusive que nunca repararon ni atendieron la situación que se dio con ellos. Y en definitiva, incluso podemos dar un dato, actualmente tienen más de 200 choferes, trabajan para manejar ese número de autobuses que estoy señalando. Evidentemente que ahí presenta una situación que luce supremamente extraña, que ameritaría además investigaciones, no de un órgano controlador como ONG que somos nosotros, sino una contraloría desde el punto de vista oficial que pueda establecer sanciones. Pero ese BTR que se presentó como una solución al problema de transporte de nuestra ciudad, no ha sido tal, evidentemente que alguna gente pues, puede en algún momento utilizarlo, pero en definitiva ha resultado un fraude
ante la expectativa que fue creada, que fue muy poco lo que pudo cumplir. El llamado es, bueno, ya este gobierno es muy difícil hacerle llamado que uno piense que puede cumplir, pero aquí lo que nosotros creemos como Contraloría es que hay que recuperar la institucionalidad. Es decir, el Instituto Municipal de Transporte tiene que cumplir su rol, con ello sus áreas, diferentes áreas, sobre todo la dirección. La municipalidad tiene que volver a tener una empresa propia como lo fue Tucaroní, que lo acabaron en este tiempo, por cierto. Y es decir, recuperar la institucionalidad. Y la gobernación, que busca, sobre todo por razones políticas, incursionar en ese servicio, entonces que lo haga atendiendo la planificación, porque aquí existió algo bien planificado como fue el Transguayana, basado en estudios serios. 4 años se invirtió y muchos recursos en preparar un proyecto real, serio, que pudiera atender, que fue dejado de lado por la improvisación y las cosas proselitistas. Entonces, lo primero es recuperar la institucionalidad y después, ya recuperado eso, entonces planificar y para estructurar un sistema que responda a la ciudad que nosotros tenemos. Bien, parte entonces de las declaraciones de Simón Yegres, dirigente de esta organización que se llama Contraloría de lo Público y lo Urbano. Hablaban específicamente del tema del transporte público, hablando de la debacle que ha existido en este sector. Hacían ellos un estudio desde el año 2010 hasta el año 2016. Durante estos años evaluaron pues lo que fue el funcionamiento de las unidades de transporte. Dicen que el poco funcionamiento de las unidades traen como consecuencia que las personas o tengan que caminar trayectos muy extensos para llegar a sus lugares a donde deben trasladarse, la mayoría de ellos a sus trabajos, o montarse en perreras, camiones, volteos 350, lo que decían ha traído como consecuencia algunos accidentes con pérdidas humanas, incluso por pues utilizar este transporte público, que en estos tiempos es prácticamente una alternativa ante la paralización de las unidades de transporte. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto. Desde Bolívar, Carlos Zuniaga.